Bienvenidos a la revisión de la última agenda económica de esta semana en CNN Chile y que comenzamos contándoles que el Banco Central publicó su último informe de cuentas nacionales al tercer trimestre de este año. Es una revisión de la actividad económica en los 9 meses entre enero y septiembre de 2022 y la conclusión del ente emisor es algo que ya sabemos. Nuestro país está en un proceso de desaceleración bastante transversal de los rubros productivos. De hecho, también hay un empeoramiento de un índice que debemos prestar cada vez mayor atención, el déficit en cuenta corriente. Todo lo cuenta Belén Vázquez. Es el mismo vaso, pero se puede ver medio lleno o medio vacío. Esas son las dos lecturas que dejó el último informe de cuentas nacionales del Banco Central. Si miramos medio lleno, la economía creció 0,3% en el tercer trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior, un resultado algo mejor de lo esperado. Pero si miramos medio vacío, comparado con el trimestre anterior, hubo una caída de 1,2% que viene a confirmar las proyecciones de menor actividad. Pero cuando uno mira el año como un todo, lo que estamos viendo es que la desaceleración de la economía este año está siendo menor de lo que pensábamos a principio de año, por ejemplo, y eventualmente la economía este año va a terminar creciendo por sobre lo previsto hace algunos meses o trimestres atrás. En la medición interanual, el documento da cuenta de una caída en la demanda interna de 1,5%, en línea con la disminución que ha tenido el consumo y el comercio. Este efecto ha sido compensado por el aumento en servicios, en particular el de los personales, que creció 6,8%, explicado por el fin de las restricciones sanitarias. En general, todas estas cifras que estamos citando son algo mejores de lo que se anticipaba, lo cual indica que el ajuste que está teniendo la economía es real, es efectivo, está teniendo efectos sobre la inflación y hasta el momento ha sido menos negativo sobre la actividad de lo que se esperaba. Sin embargo, la caída del consumo no es del todo una mala noticia. El informe reveló que en el tercer trimestre el consumo privado disminuyó 2,8%, producto de un menor gasto en bienes no durables. Ello es reflejo de la dilución de la liquidez de 2021 y forma parte del proceso de reducción de la inflación. Pero el resultado que estamos viendo, la verdad es que no nos debería sorprender para nada. La política monetaria ha sido una política monetaria durante este 2022 casualmente que lo que busca es frenar el ritmo de la economía. Ahora bien, si miramos las cifras desestacionalizadas, es decir, comparadas con el trimestre anterior, la economía chilena tuvo una caída de 1,2%, acentuando aún más el ciclo de desaceleración que ya atraviesa. De hecho, hubo caídas en minería, en el sector agropecuario y silvícola, industria manufacturera, construcción y comercio. Y si a eso sumamos las cifras de los trimestres anteriores, promedia una actividad negativa de 1,7%. O sea, la economía está en un proceso de contracción, pero que es gradual y que es menor a lo esperado. Y es muy probable que en el cuarto trimestre y que en los primeros trimestres del próximo año tengamos cifras interanuales que también sean negativas. O sea, hoy día el escenario central es que la economía va a caer en 12 meses en el cuarto trimestre y también en el primer semestre del 2023. Las cuentas nacionales, además, mostraron que el déficit de cuenta corriente alcanzó 9,9% a 12 meses. Esto se explica porque en 2021 hubo una caída significativa del ahorro de los hogares y el gobierno, cuyo efecto aún persiste en el déficit acumulado del trimestre. Es la baja de la producción minera que tuvimos durante el tercer trimestre. Todavía no se manifiesta con la suficiente fuerza la caída de la demanda interna. Probablemente ese ajuste más significativo se va a dar, ese ajuste de la cuenta corriente, se va a dar a partir del cuarto trimestre del año. La inversión fue la sorpresa de este informe. En el último trimestre aumentó 2,2%, asociada principalmente a maquinaria y equipos, pero también contribuyó la inversión asociada a servicios y edificación habitacional. En prácticamente todos los rubros y en general se proyecta que la inversión va a caer tanto este y el próximo año. Pero la Corporación de Bienes de Capital informó que para 5 años más subió la estimación de inversión, 5,2%. ¿Es esto contradictorio? No. Y lo vamos a explicar por qué. Desde aquí a 2026 se estiman 1.048 iniciativas de inversión por un total de 56.738 millones de dólares. Esto es un alza de 5,2% respecto al último informe para el mismo periodo, es decir, 2.790 millones de dólares.
Esto es 70% de la actividad privada y 30% de la estatal. Eso es muy importante para tener en cuenta dónde está el real impulsor de una economía, y está claramente en el sector privado. Bueno, ¿por qué yo les digo que no es una contradicción respecto a que se proyectan caídas en la inversión? Es por las razones detrás del alza en la estimación de proyectos para 5 años más. Y la primera razón que dice la Corporación de Bienes de Capital tiene que ver con alza en los costos. Es decir, parte importante de esos 2.790 millones de dólares de más en inversión es porque las empresas tienen que gastar más porque los insumos subieron, porque los materiales subieron de precio. Esa es la principal razón. Y de hecho, miren la segunda razón: postergaciones de los proyectos, mayores plazos, es decir, más inversión porque se han ido alargando en el tiempo, se han ido aplazando y por lo tanto hay que gastar más. Por lo tanto, las dos primeras razones para esta mayor cantidad de dinero invertido no es por nuevos ingresos, sino que por mayores costos por diversas razones. Recién, el tercer factor que menciona la Corporación de Bienes de Capital tiene que ver con nuevos ingresos. Cambiamos de tema porque algo que también va a subir sí o sí es el precio del transporte público en el país, especialmente en la capital. Eso sí, el gobierno se ha cuidado de no decir cuánto será. Lo que sí confirmó este viernes el ministro de Hacienda es que si hay un alza, será gradual en el tiempo. No es posible mantener de manera indefinida precios en la economía. Por supuesto que iniciar la normalización tendrá que hacerse con oportunidad, con gradualidad y con debida consideración de la situación económica de los hogares. No vamos a tener ningún alza súbita y significativa de los precios de las tarifas del transporte. No hay alzas inminentes. Lo que se haga será con gradualidad, con prudencia y con respeto y con consideración de la situación económica de los hogares. Y una situación económica que está en el ojo de todos es la de la construcción. Precisamente ayer se eligió a la nueva mesa directiva del gremio y el nuevo presidente es Juan Armando Vicuña. Bueno, este viernes la mesa completa presentó los lineamientos de su liderazgo por los próximos 2 años y tanto el presidente como la vicepresidenta del organismo hicieron énfasis en mejorar y profundizar la relación con el gobierno. Para nosotros es fundamental que la reactivación se genere y para eso es importante que echemos a andar la inversión. La inversión, sobre todo hoy día, es la inversión pública la que tenemos que poder echar a andar, dado que en el fondo la inversión privada está bastante deprimida. Porque si no hay inversión, no hay proyectos, si no hay proyectos, no hay trabajo, y si no hay trabajo, sabemos todo lo que pasa. En estos tiempos no me gusta la palabra crisis, pero estos momentos difíciles, nosotros seguiremos fuerte con el diálogo con el gobierno y con las autoridades y sobre todo con un diálogo colaborativo y constructivo. Disminuir la burocracia y la permisología para nosotros es fundamental. El déficit habitacional no solo es un número de 640.000 viviendas. El déficit habitacional son familias que están a la espera de una solución, de algún tipo de solución habitacional. Ese dolor nos va a hacer trabajar con convicción y harta fuerza para avanzar y acompañar al gobierno en el plan de emergencia habitacional. Estas 260.000 viviendas tienen que ser con pertenencia cultural, tienen que ser con una calidad en la construcción, que las familias sientan que son partícipes de sus lugares, de donde ellos van a estar. Antes de hacer la pausa, les cuento la semana que tuvo el dólar, porque las 2 anteriores fueron de baja constante, lo hemos analizado acá en el programa. En cambio, esta semana fue de alza prácticamente sin excepción y muy fuerte en los últimos días. Esta es la página web de BTG Pactual que vamos a ver en detalle. Por ejemplo, se partió el lunes en 898 y luego fue durante la semana en ese nivel, pero estuvo bajando bastante, llegando a casi 880 pesos. Se mantuvo ahí hasta el miércoles y
jueves y viernes se pegó el alza fuerte. De hecho, este viernes ya está en 940, como lo vamos a ver en la imagen. Esto le pone más incertidumbre a si el Banco Central va a poder bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque subió el dólar, porque como hay datos de comercio en Estados Unidos que fueron de ventas mayores a las esperadas, eso significa que el consumo no está cayendo, y el consumo que caiga es importante para que la inflación ceda. Es la misma explicación para Chile y también en Estados Unidos. Por lo tanto, estos datos han hecho entender que el Banco Central de Estados Unidos podría mantener el ritmo de alza de tasas que ha dicho en las últimas ocasiones. Y eso también le pone presión al Banco Central para mantener la tasa de interés tal como la tiene hoy en 11,25%. Con este tema terminamos en la primera parte de Agenda Económica y ya volvemos con un bloque destinado a la reforma de pensiones. Para nosotros en la Agenda Económica es muy importante que nosotros entendamos, y ustedes también, los cambios que se proponen en la reforma de pensiones, porque entenderlos bien hace posible que podamos evaluarlos y realmente tener una buena opinión, me refiero a una opinión informada, si es una buena reforma, una mala reforma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros les proponemos? Es revisar algunas de las novedades que tiene este proyecto de ley que ya está en el Congreso. Por ejemplo, que se acaban los multifondos, el A, el B, C, D y E, y se pasaría a fondos generacionales. ¿Es esto una buena o mala idea? Lo cuenta Belén Vázquez. Ya se usan en México y Reino Unido y según la propuesta del gobierno invierten pensando en las futuras pensiones y no en la rentabilidad de corto plazo. Hablamos de los fondos generacionales con los que se busca reemplazar el modelo actual de multifondos de las AFP. Y que yo creo que viene a intentar subsanar algunas de las falencias que ha ido mostrando el sistema de multifondos luego de 20 años de funcionamiento. Ese análisis coyuntural diría yo que no le resta valor al modelo de multifondos tal cual como se ha concebido. Actualmente hay 5 fondos donde las personas pueden tener sus ahorros del A al E. El A es el más rentable, pero a su vez el más riesgoso, componentes que disminuyen conforme se llega al E. Según la regulación vigente, a los afiliados más jóvenes se les asignan los fondos más riesgosos, a aquellos en edad intermedia al C y a los mayores los fondos más conservadores. En esa estructura pueden moverse libremente con ciertos requisitos. En los multifondos nosotros podemos de cierta forma parcelar los ahorros, o por lo tanto dejar todo el dinero, todos los ahorros en un solo fondo es equivalente a no seguir el consejo que dice no poner todos los huevos en la misma canasta. Por un lado quita libertad de elección y por el otro se diversifica poco. El Ejecutivo, en contraste, busca implementar un modelo de fondos generacionales. Esto es una cantidad determinada de fondos dependiendo los años de cohorte que establezca la legislación, sin posibilidad de cambio y con el objetivo de que renten a largo plazo. En Reino Unido, por ejemplo, hay 48 fondos, uno por año de ahorro en vida activa laboral, y en México hay 10 con cohorte de 5 años. La edad en donde nosotros más rendimos, en donde nosotros más, en el fondo mayor sueldo optamos, es cuando ya tenemos alrededor de 10 años de experiencia. Por lo tanto, yo considero que el primer fondo, o en el primer fondo nosotros deberíamos estar al menos los primeros 10 años de nuestra vida laboral. Mirando pros y contras, los expertos coinciden en que este sistema ofrece una ventaja importante respecto de no poderse cambiar de un fondo a otro, sobre todo pensando en lo ocurrido con Felices y Forrados hace ya algunos años. Personas que debían estar en el fondo A se cambiaron al E, hubo pérdidas de rentabilidad por no seguir el modelo prediseñado y además las inversiones se tornaron más líquidas tras las constantes recomendaciones de los llamados asesores previsionales. De hecho, según un estudio de la Superintendencia de Pensiones, quienes hicieron cambios de fondo tuvieron 6,2% menos de rentabilidad que si se hubieran quedado con lo establecido en la estrategia por defecto. Esto teniendo en cuenta que además, solo 3 de cada 10 personas que se cambiaron vieron un resultado positivo. Claramente mostraron unas falencias del sistema en el sentido que las personas quedaron de alguna manera expuestas a recomendaciones que seguían una lógica de corto plazo,
y no la lógica de largo plazo. Es ese punto, el no poder moverse de fondo, el que cobra relevancia para la industria de las AFP, y por ello ven con buenos ojos la posibilidad de mantenerse siempre en una misma cartera. Cuando hablamos de fondos generacionales, donde las personas cuando inician su vida laboral van a entrar a un fondo y va a permanecer durante toda la vida en ese fondo, y son centralizadamente las administradoras que van a ir cambiando. Esto hace que yo pueda optimizar las carteras de inversión buscando una eficiencia en el óptimo riesgo-retorno. La desventaja que se aprecia de forma preliminar apunta a que la rentabilidad no está asegurada. Los multifondos promedian una rentabilidad anual cercana al 8% según cifras de las AFP, con varios episodios de caídas para los afiliados. Yo creo que la pega se hace bien y se ha hecho bien, y los incentivos está puesto para tratar de día a día buscar las mejores oportunidades de inversión para poder rentar los fondos que hoy día administramos y de esa manera mejorar las pensiones. Así que yo creo que desde el punto de vista de los incentivos están todos claros y bien establecidos. Asimismo, el gobierno propone que los traspasos de ahorro entre un fondo y otro sean de manera gradual, no solo para recibir los beneficios del ciclo de inversión, sino también para contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Independiente del fondo que siga en el sistema de pensiones, este se alimenta a través de nuestras cotizaciones. Y ahí hay otro cambio para la reforma, porque se busca elevar bastante el llamado tope imponible, que es el límite medido en UF, de donde uno puede calcular la cotización, por ejemplo, que ahora está en 10%. ¿Por qué existe un tope imponible? ¿Qué es lo que se busca al elevarlo? ¿Y a cuánto se busca elevar? Lo vemos en el siguiente informe. Son más de 400 páginas que incluye el proyecto de reforma a las pensiones presentado por el Ejecutivo a los parlamentarios y que continúa su discusión. Se abordan varios puntos, entre ellos uno clave, el aumento del tope imponible que existe actualmente en el sistema de previsión. El aumento del tope imponible es para que las personas puedan aportar más a sus fondos de pensión y puedan aportar más a la seguridad social en relación a las remuneraciones que efectivamente ganan. Lo que se propone es nivelar el tope imponible para pensiones y otras materias de seguridad social con el tope imponible para el seguro de cesantía. Tal y como lo señala el ministro Marcel, lo que se propone en esta reforma es igualar los dos topes imponibles que existen actualmente, el que tiene que ver directamente con las pensiones, que al día de hoy se encuentra en 81,6 UF, esto quiere decir un poco más de 2,8 millones de pesos, con el del seguro de cesantía que se encuentra en 122,6 UF, o sea, aproximadamente 4,2 millones de pesos. ¿Pero en qué consiste el tope imponible y por qué es tan relevante? El tope imponible es una referencia que suelen establecer los sistemas de previsión, no solamente en Chile, sino que en el mundo, con el objeto de establecer algunos límites al monto de beneficios. Un aumento del casi 50% que se propone con la finalidad de que se pueda ahorrar más sistemáticamente, sobre todo quienes tienen rentas más altas y también de quienes sufren fluctuaciones en estas a lo largo de su vida laboral. Al haber un tope imponible muy bajo, la posibilidad de generar ahorros que generen una alta tasa de reemplazo se ve limitada para trabajadores y trabajadoras que se pueden encontrar en alguna de estas dos situaciones. Por lo tanto, es parte del fortalecimiento del sistema y particularmente del pilar contributivo y el de capitalización individual. Son varios los efectos que podría traer consigo el aumento del tope imponible. Por ejemplo, para los trabajadores esto se traduciría en una baja del sueldo líquido que reciben aquellas personas que tienen salarios superiores al tope imponible actual, que es cerca de un 7,2% del total de los cotizantes. Pero como el ahorro para la jubilación se toma antes que el pago de impuestos, se podría producir una menor disminución de la esperada. Esto va a implicar una disminución del ingreso líquido, ¿cierto? Para los salarios que empiezan a estar por sobre el promedio. Se establece ahí una suerte de desincentivo. Esto podría, en el fondo, implicarme que mi empleador cotice más, pero yo, naturalmente, tener menor base para solicitar un beneficio en el futuro. Para los empleadores, en tanto, el efecto más inmediato tendrá que ver con los 6 puntos porcentuales extra de cotización, ya que si bien este aumento será gradual hasta llegar al 2029, no habrá gradualidad en el caso del tope imponible para la cotización adicional. Puede tener impactos en temas de menor contratación, porque
hay que reconocer que si para las empresas es más caro, quizás van a tratar de hacer algunos ajustes, por ejemplo, incorporar más tecnología y contratar menos trabajadores. Los empleadores tendrán que hacer un mayor gasto por sus trabajadores, ya que tendrán que pagar el 6% de la remuneración más el aporte que realizan para el seguro de invalidez o sobrevivencia, que es de cargo de los empleadores, que hoy está en el 1.54% de su sueldo, más el porcentaje que se aporta por accidentes del trabajo y la ley SANA. Además, también se estima una menor recaudación fiscal por el aumento del tope imponible que existe actualmente, lo que a su vez podría conllevar a un menor pago del impuesto global complementario por parte de todos aquellos trabajadores cuyo ingreso se ve alterado por estos cambios propuestos. La discusión en el Congreso se centrará en todos estos puntos para ver si continúa tal y como está o sufrirá modificaciones para ser aprobada. Con este repaso de algunas de las medidas de la reforma de pensiones, terminamos la semana en Agenda Económica. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.